Dice Jeremías 23:24, es una pregunta. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Señor, en esta mañana, luego de alabarte, luego de bendecirte, luego de cantar, de ofrendar, ahora es momento donde vamos a meditar en tu palabra, vamos a meditar en tu consejo, que podamos a través de tu Espíritu Santo, Señor, la verdad que hoy querés quizás revelar o recordar a nuestras vidas, que pueda ser, Señor, alumbrada con esa luz que no nos permite pasarla por alto, Señor, sino que pueda producir tu palabra lo que esperas en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Y la segunda pregunta es, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Primer cosa importante que destaco en este versículo, que no es un hombre el que habla, sino que es Dios mismo hablando de sí mismo, ¿sí? ¿Vieron qué feo que es cuando escuchamos a gente que habla de sí mismo, no? Pero qué distinto es cuando Dios habla y dice, yo soy así, o yo soy de esta manera, o conmigo se van a encontrar con esto. Y en esta mañana lo que vamos a meditar a través de su palabra es algo que yo creo que la gran mayoría podemos conocer o conocemos, pero que ahí al meditar, al buscar, al estar con el Señor, creo que el Señor quería llevarnos a recordar esta verdad que muchas veces sabemos desde lo intelectual, sabemos desde el conocimiento, pero que por el paso del tiempo esa verdad que conocemos y ante las situaciones que vivimos, esa verdad es como que pierde fuerza. Y en vez de vivir bajo algo que Dios es y que Dios se mueve de cierta manera, nuestra tendencia de vida, aún como cristianos, muchas veces es como que nos olvidamos del Dios en quien creemos. De lo que hoy vamos a estar hablando es la profundidad del poder decir, Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en este lugar. Dios lo llena todo. No hay lugar donde Dios no esté. No hay distancia o molécula pequeña que por pequeña diga, es tan chiquito que ahí Dios no está. Sino que verdaderamente podemos encontrar en la palabra de que Dios, su presencia, Dios mismo está en todos lados. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo hasta ahora? Bueno, qué bien. Si no estábamos de acuerdo, nos encontramos la semana y lo arreglamos de otra manera. Estamos de acuerdo. Dios está en todos lados. Pero lo importante no es que el Pablo o el pastor diga Dios está en todos lados, sino es que Dios mismo, Él dice, ¿acaso yo no lo lleno todo? ¿Acaso yo no estoy en todo lugar? ¿Acaso yo no estoy de la misma manera con los que estamos aquí en casa y el que está en su casa, mirando la reunión en esta manera? ¿Dios estará con ese hermano, con esa hermana, con ese amigo? ¿Qué piensa usted? Amén. A esta hora, sí, a esta hora los hermanos de Punta Alta también están de reunión. ¿Dios estará con los hermanos de Punta Alta? Y también los hermanos de Villalonga están en reunión. ¿Y estará Dios con los hermanos de Villalonga? Amén. Y en la plaza del centro, ¿Dios estará a esta hora en la plaza del centro?
Ahora la pregunta es, ¿en qué lugar Dios estará con más fuerza, con más poder, con más soberanía? ¿En qué lugar Dios estará siendo más Dios que en otro lugar? Podríamos decir, no, nosotros somos los de Alvarado. Dios está en todo lugar, en todo momento, con toda la plenitud de lo que Dios es. No es de que Dios, al estar en distintos lugares, es como un gas que se tiene que disolver y estirar, y hay un poquito de Dios en cada lado. Dios es tan pleno y soberano que Dios está completamente en todo lado. Ahora, esto no tiene nada que ver con pensamientos panteístas que dicen de que Dios está en la planta, está en el yuyo, está en esto, está en lo creado, está en todos lados. No, Dios, lo creado no es Dios. Dios es el que creó todas las cosas y todas las cosas creadas se sujetan a Dios. Ese es el Dios que creemos, ¿verdad? Ese es el Dios que creemos. Si tomáramos 1000 puntos distintos, estrellas distintas, miles de kilómetros distintos, ahí Dios está. Al lado suyo Dios está. Los que están allá arriba, Dios está. Si hay alguien en el baño, Dios está en el baño. No es que usted cierra la puerta y Él se queda afuera. Dios está en todos lados. Todo el tiempo. Todo el tiempo, con todo el poder, con toda la esencia, con todo lo que Él es. Ahora, qué bueno es saber que Dios está en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Dios está. Y acá en este pasaje de Jeremías que leíamos recién, Dios mismo hablando de Él, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿Podré esconderme de Dios? No es que yo lo lleno todo. Y otra vez dice, lo dice Jehová. Dios está en todo lugar. Otro pasaje, Isaías 66:1. También estos primeros quiero ver pasajes donde es Dios el que habla. En Isaías también dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, como diciendo, sí, yo estoy en el cielo, pero con la misma potencia estoy en la tierra, llenando y estando presente en cada lugar. Encontramos, si vamos a la vida de Jesús, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Jesús es Dios, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? Bueno, si no está de acuerdo, lo sumamos a los que nos tenemos que juntar la semana. Va a estar una semana como agitada, capaz. Jesús en sus últimas palabras, una de las cosas que dijo fue, yo estaré con ustedes. ¿Cuándo? Todos los días de sol. ¿No? Todos los días sin viento en Bahía. No. Las palabras de Jesús en Mateo, hace 2000 y pico de años, fue, yo estaré con ustedes todos los días, diciendo, Dios está en todo lugar, pero aparte, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la plena convicción que Dios en su soberanía, Él está en todos lados y que también Jesús, a través de su obra, está cerca nuestro siempre. Amén. Otros pasajes que quiero leer, Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Acá ya no es Dios hablando, si bien es palabra de Dios, pero es Salomón ahí, el sabio, que dice ahí en Proverbios 15, los ojos de Jehová están en todo lugar. En todo lugar. Es decir, que Dios nos ve a nosotros acá, ve a los hermanos en Punta, ve a los hermanos en Burato,
ve a los que quedaron en casa, los que nos están viendo en casa. Dios ve todo el tiempo, todas las cosas, porque está en todos lados. Ahora, esto puede llegar a ser un gran problema. Es una gran bendición. Pero también el entender esto es una gran responsabilidad. De que Dios está en todos lados siempre. Salomón, en otro relato, en Primera de Reyes 8, 27, cuando iba ahí a inaugurar esa casa creada para Dios, dijo: ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? Primera de Reyes 8, 27. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Está de acuerdo conmigo? Nada puede contenerlo a Dios. Y Él dice: cuánto menos esta casa que yo he edificado. Es decir, Él construye una casa guiado por Dios, cosa que había hablado Dios con su padre David. Pero cuando construye esa casa dice: Dios es tan inmenso que no lo puedo contener adentro de esto. Es tan grande, tan potente, tan soberano, de que no, ahí adentro es imposible que Él esté solamente ahí adentro. Es decir, que a veces pensamos: no, voy a ir a la iglesia para estar con Dios. Venga a la iglesia porque es necesario venir y estar. Pero usted puede estar con Dios todos los días, porque Dios está en todo lugar. Dios no se limita a nuestro tiempo y a nuestro espacio. Es un Dios todopoderoso y soberano que está en todo lugar. Que está en todo lugar. Nuevo Testamento. Nos vamos para el otro lado. Libro de Hechos, capítulo 17. El apóstol habla ahí. En Hechos 17, 27 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cómo dice? No está lejos. Dios está cerca, porque Él está en todo lugar siempre. En todo lugar siempre. Sofonías 3:15 dice: el Señor ha retirado sus juicios, ha expulsado a tus enemigos, el Rey de Israel está en medio de ti. Joel, muchos de los profetas hablan y declaran esto, que Dios está en medio, está cerca, Dios está con nosotros. Amén. Ahora, acá vamos entrando al tema. En ese Dios que lo ocupa todo, en ese Dios que está en todo lugar, ¿usted está seguro que cuando usted está en su casa, Dios está en su casa? ¿Sí? ¿Cuántos están seguros? Levanta un poquito más alto así para contar, ando medio lento. Bien, bueno, la gran mayoría creemos que si estamos en casa, Dios está en la casa. Ahora usted va a hacer las compras y Dios va con usted cuando hace las compras. Y usted va a su trabajo y Dios está con usted en su trabajo. Y usted se va de parranda y Dios está con usted cuando se va de parranda. Amén. Amén. Porque usted cierra la puerta, pero Dios no queda del lado de afuera. Dios está en todos lados, aún en aquellos que no quisiéramos que esté. Y ahora ante esta soberanía de Dios, ante esta omnipresencia de Dios, ante esto que Dios está en todos lados, encuentro que muchas veces en nuestra humanidad tenemos actitudes que, sabiendo que Dios está en todos lados, teniendo la convicción de que Dios está en todos lados y que vaya donde vaya, Dios está, pero es como que a veces se nos mueve algo ahí en la cabeza. ¿Vieron como dicen los chicos? Y se nos mueve el coágulo.
se nos mueve algo ahí en la cabeza y es como que esa parte de la verdad sabida nos olvidamos. Y tendemos a vivir y a caminar declarando verdades que no vivimos a la luz de esas verdades. ¿Cuántas veces podemos intentar o intentamos escondernos de Dios? En aquel huerto, luego de que Adán y Eva comieron lo que no tenían que comer, así no discutimos si era manzana, pera, lo que sea. Pero dice que luego de que ellos hicieron lo que no tenían que hacer, ante la presencia y oír a Dios que se paseaba, ellos lo que tendieron a hacer fue, ¿qué cosa? Esconderse. Esconderse. Y todavía me imagino, use la imaginación conmigo, como que Dios se presenta ahí en el huerto y Dios dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Sabría Dios dónde estaba Adán? ¿Será de que se había escondido de forma tal de que tenía que andar preguntando dónde estaba? No. De la misma manera, cuando nosotros nos escondemos de Dios, a veces Dios nos llama por nuestro nombre, pero no porque no sabe dónde estamos, sino para que nosotros, desde nuestro escondite, hablemos y revelemos a dónde fuimos e intentamos escondernos de Dios. Pasaje que tiene que ver con Jeremías que leímos recién, ahí en el inicio. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que no lo vea? El que se esconde de alguien es porque sabe que ese alguien está. ¿Sí? Yo cuando me escondía de mi mamá para que no me encuentre, después de hacer alguna travesura, era porque sabía que volvía a casa. O sea, uno no se esconde de lo que no existe, sino uno cuando se esconde de algo es porque tiene la conciencia de que más vale, por decirlo de alguna manera, intento que no me encuentre. Pero esconderse de Dios no es sabio. Primero porque no es posible. Y después porque Dios está en todos lados. Y aún Él cuando habló buscando ahí a Adán y a Eva, Él hizo lo necesario y suficiente para darles una oportunidad y cubrir su desnudez cuando habían errado. El salmista escribe, hiper conocido, y donde yo empiece ustedes muchos lo van a seguir relatando. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomares las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ese es nuestro Dios. Es decir, a veces puedo querer esconderme, a veces quiero poder huir, a veces quiero poder esconderme en tinieblas para que no me encuentre, pero ahí Dios también está presente. No hay forma de escapar de Dios. Y ahora vamos hacia otro lado de esta verdad. Nos escondemos a veces de Dios. Intentamos como tomar y decir, dame un ratito.
¿Y quién no ha sentido alguna vez las palabras del salmista cuando dice: Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Creo que todos en ciertos momentos la expresamos. Pero ahora hay una gran verdad, que por más que no lo sintamos, Él está presente. Por más que no lo veamos, Él está en control. Por más de que no lo sienta, Él está conmigo. El pasaje anterior, el versículo anterior ahí de Jeremías, versículo 23, dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos? Esto no quiere decir de que Dios a veces está lejos. A veces puedo sentirlo lejos, pero Él aún, cuando yo lo siento lejos, Él está al lado mío. Él está al lado mío. El salmo ese que decía es el Salmo 22. Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué estás tan lejos? Y acá tenemos una gran realidad. La presencia de Dios es una cosa y la manifestación de la presencia de Dios es otra. Dios está siempre en todo lugar, lo sienta o no lo sienta. Me guste la manera en que se muestra o no me guste la manera en que no se muestra. Dios está siempre y nuestra fe tiene que estar sustentada no en lo que siento, sino en la plena convicción de que Dios está conmigo. Dios está conmigo. A veces lo siento cerca, pero a veces Dios, hay tiempos donde se pone distante, y no para hacernos sufrir y nada más, sino porque nuestra fe tiene que estar sustentada no en una sensación o en un sentir, sino en una relación continua con Dios. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, si el Señor abriera los ojos como se los abrió a Jacob cuando estaba en ese desierto, en un momento donde él tiene ahí una vivencia con Dios y de golpe sus ojos son abiertos y lo que Jacob dice: Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía? En el lugar donde estás parado y le preguntas a Dios, Dios está en ese lugar aunque no lo sientas en este momento. Y acá tenemos un tema que tiene que ver con lo que es el mundo. Porque el mundo vive de sensaciones. El mundo vive por el sentir. Siento, necesito sentir. Y sabes de que la relación con Dios no se basa en sentir y vivir sintiendo y solamente sintiendo, porque con solamente sentires mi vida no es transformada. Mi vida es transformada cuando tengo continuidad cerca de Dios y Él puede trabajar en mi vida. Las personas que encontramos en la Biblia, Monte de la Transfiguración, grandes encuentros, grandes vivencias, la ven, la cuentan, la viven. Y muchas veces buscamos eso para que Dios haga algo con nosotros. Pero encontramos en Moisés, que estuvo 40 días en la presencia de Dios. Éxodo 34. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. No era que estaba a dieta, ¿sí? Y escribió en tablas las palabras del pacto. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. ¿Quién se dio cuenta de que Moisés
había estado con Dios? ¿Quién? El pueblo. Es decir, Moisés no bajó del cielo diciendo, tuve un encuentro con Dios. Ahora sí, sino que Moisés simplemente estuvo con Dios. Y su aspecto fue transformado. Y él comenzó a caminar y bajar y se encontró. Y él simplemente es como que salió del culto. Y los que veían de que había algo transformado en él, era la gente. Era el otro, veía de que ese Moisés era distinto. Ese Moisés, hay otra apariencia, hay otra mirada, hay otra luz en él. Pero no era Moisés el que lo decía. Ni siquiera él se daba cuenta de lo que Dios había hecho. Él no se daba cuenta de lo que había producido estar cerca de Dios. El pasaje que les decía antes de Jacob está en la Biblia, Está en la Biblia. Y en algún lugar de mi bosquejo. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Cantamos una canción hace un rato que si fuéramos que hablamos de la cancha podría decir el Johnny me la dejó picando. Porque cantamos una canción que cantábamos que decíamos que no nos movemos por lo que vemos. ¿Sí? ¿Cuántos estaban en esa parte de la reunión? O ahora justo estaba yo solo todavía. ¿Sí? Cantamos una canción que declarábamos eso. Ahora, cuán difícil es en el día a día, ¿no? Pensaba, y justo ayer crucé un mensaje ahí con alguien, cuando estaba leyendo esto, dice, por fe andamos, no por vista. Está en la Biblia, Por fe andamos, no por vista, es decir, no por lo que veo, no por lo que siento, no por si lo siento cerca o lejos a Dios, no por si veo que se abre el cielo o no se abre el cielo. Lo que Dios quiere y necesita en este tiempo es una iglesia que no viva de sensaciones, sino que viva conociendo al Dios que ha creído. Que ha creído. Hay un personaje en el Antiguo Testamento, cariñosamente esto de personaje, ¿no? Elías. Elías tenía una frase que aquellos conocedores de la palabra seguramente ya saben lo que vamos a decir. Elías iba ahí a orar para que deje de llover por un tiempo y en medio de sus palabras, de su declaración, dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y encontramos muchos días después, eso el primer relato de esta mención está en Primera de Reyes 17 y en Primera de Reyes 18, dice que muchos días después, otra vez, este varón Elías se iba ahí a actuar, por decirlo, y otra vez ahí él usa en el 18:15 de Primera de Reyes, y Elías dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que me mostraré en él. Y podemos decir, era una muletilla, era como nosotros decimos, Dios te bendiga. Era una costumbre el decir en cuya presencia estoy. En realidad este varón entendía que vivía el día a día en la presencia de Dios. El día de que Jacob declara esto que decía antes, en verdad Dios estaba en este lugar y no lo sabía. Nunca Jacob había estado sin que Dios estuviera cerca de él. Nunca. Pero él no lo sentía hasta ese momento donde Dios es como que le muestra en parte y dice,
yo estaba en medio de la desesperación, en medio de sentirme solo, abandonado, huyendo. Y en medio de ese escape, Dios estaba conmigo. Dios estaba conmigo. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Yo creo que si cada día de la semana, cuando nos levantamos en la mañana, antes de mirar a nuestra esposa, antes de cruzarnos y tener que ir a despertar a los nenes que se despiertan de buen humor y ganas, dicen, por favor, llévame rápido a la escuela. Antes de ir y encontrarnos con nuestro jefe, si nosotros empezáramos el día entendiendo que vamos a andar todo el día con un Dios que va a acompañarnos y va a estar con nosotros, creo que muchas veces nuestro día sería totalmente distinto. Y Dios no quiere ser un Dios de encuentros esporádicos. Dios no quiere ser un Dios de encuentros de domingo o de encuentros eventuales, sino Dios quiere ser un Dios cercano, no desde la distancia, porque Él está cercano en la distancia, sino cercano en la relación a cada uno de nosotros. Cuando el profeta decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, era la seguridad de que Dios estaba por su soberanía, pero Dios estaba ahí con él. De la misma manera que Dios está con vos. ¿Lo sientas o no lo sientas? ¿Quisieras sentir otra cosa? ¿Saben de qué decía y después? Nuestra sociedad lo que busca es sentir. La sociedad se mueve en llenar sensaciones, en llenar lo que se habla de hedonismo, el llenar, el sentirme bien, el por sensaciones sentir la satisfacción del momento, y mientras satisfaga eso está todo bárbaro. Pero nosotros no estamos llamados a tomar la forma del mundo, sino estamos llamados a ser transformados por medio de una cercanía con el Señor día a día y parecernos cada día más a Jesús. Y eso es algo posible y que Dios espera de cada uno de sus hijos. Amén. Siento. La palabra de Dios nos enseña y dice, sientan, si quieren sentir, sientan todos una misma cosa. Sientan lo que sintió Jesús, que se despojó, que obedeció, que se humilló, que se entregó y después le dio un nombre que es sobre todo nombre. Elías, dos pasajes ahí encontramos esa frase que encontramos en él, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y después de Elías, ¿quién vino ahí como sucesor? A ver, fuerte, dígalo. Eliseo, muy bien, estudiosos de la palabra. Eliseo vino después. ¿Y sabe que Eliseo usaba esta expresión también? Ahí lo encontramos eso en 2 de Reyes 3:14, dice, y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Y otra vez después, más adelante, en el capítulo 5:16, dice, mas vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Es decir, Elías vivía una realidad de vivencia con Dios, de cercanía con Dios. Ahora vemos después que Eliseo, su discípulo, su seguidor, aunque quizás fue más grande que él también tenía esta declaración, vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces yo pensé, qué bárbaro, si este camina en la presencia de Dios, el que viene atrás por similitud, va a caminar en la presencia de Dios. Pero no es así. Porque cada uno toma sus propias decisiones. Y puedo tener el mejor ejemplo, puedo tener el mejor tutor, me puede discipular Jesús mismo,
Pero si yo no quiero estar cerca de Dios y no quiero obedecer y creerle, mi vida no va a ser transformada de esa manera. Leí ahí en medio de todo esto un relato de Eliseo que estaba con un siervo suyo, Giesi, y dice de que viene una persona importante llamada Naamán y le quiere dar un gran regalo al varón de Dios, a Eliseo, este que decía en su presencia estoy. Y Naamán veía los milagros, veía lo que Eliseo hacía, veía el mover de Dios, veía lo mismo o sea, estaba ahí cerquita. Pero Naamán viene a traer un montón de cosas y Eliseo dice, no, esto no lo puedo recibir. Y este siervo que veía todo eso, dijo, se está equivocando Naamán. Y la expresión es, vive Jehová, que voy a ir a Naamán y le voy a decir que Eliseo se equivocó y que vamos a aceptar la ofrenda especial esa que él tanto estaba dando. Es más, como hablamos la semana pasada, vocabulario cristiano. El siervo dice, vive Jehová, Dios abrió esta puerta. Pero vemos que ese siervo, si bien estaba cerca, no estaba en la presencia de Dios. No estaba en la presencia relacional de Dios. No estaba en la presencia vivencial de Dios. De la misma manera que el Señor nos desafía a que nuestras vidas puedan ser como la de ese Elías o Eliseo. Que podamos, en medio de las situaciones, tener la convicción en nuestro corazón que Dios está con nosotros. ¿Te sienta o no te sienta? Vos estás al lado mío. Para terminar, Dios no tiene responsabilidad con mis expectativas de lo que yo quiero acerca de Él. Es decir, yo deseo sentir, vivir, experimentar, y porque yo busque y desee eso, no quiere decir que Dios tiene la obligación de hacerlo de esa manera que yo estoy esperando. Lo que sí Dios tiene toda responsabilidad es en cumplir cada una de sus palabras. Quizás mi deseo es que en medio de la tormenta Dios me saque de la tormenta. Pero Dios lo que ha dicho es cuando pases por el fuego. ¿Qué dice? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Entonces a veces nuestra fe sucumbe porque queremos atar a Dios a nuestras expectativas de su obrar. Cuando realmente si yo voy a Él para que Él diga lo que Él quiere decir, voy a entender de que aún en el desierto más áspero y solitario, Dios está conmigo. El que me busca, me halla. Pero no el que busca las bendiciones. No el que busca que Dios diga lo que yo quiero que diga. El que busca a Dios por esencia, por persona. Y va a Él y presenta sus necesidades, pero el propósito es Él. Él ahí puede obrar y trabajar en nosotros. Dios está en todo lugar. Dios, aunque lo sientas lejos, Él está ahí cerca tuyo.
Quizás hay enojo, quizás hay frustración, quizás hay pensamientos. Y acá el Señor en esta mañana lo que quiere decirnos es, entendamos que Dios está. Más allá de lo que vea, más allá de lo que sienta, Dios está. Yo quisiera que sea distinto, sí, está bien, pero Él ha determinado. Y como dijimos la semana pasada, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es si el que se presenta en el camino es Dios, diciendo no, por ahí no, Dura cosa es persistir. Y a veces no es que Dios no está. A veces Dios está. Siempre Dios está. Ahora tenemos que aquietarnos, aquietar los pensamientos, aquietar lo que deseo, lo que quiero, y poder entender y vivir esta gran realidad. Dios está presente. Y Dios te quiere cerca, no desde la distancia, sino desde la relación. Moisés estaba 40 días allá arriba con Dios y él bajó transformado. Pero él no subió a buscar transformación, él subió a buscar a Dios. No subas a Dios para buscar la puerta abierta, la puerta cerrada, la colita del diablo donde está metida. No, tómate el tiempo para buscar a Dios. Y en ese encontrarte con Él sin que te des cuenta, Él trae libertad a nuestras vidas. Él ha sanado tantas cosas de nuestro corazón, tan duras, sin métodos, sino simplemente con el obrar de su palabra, de su presencia, del estar cerca de Él. Pero eso lleva tiempo. Y queremos sentir. Y a veces Dios, porque somos cabezas duras, nos deja sentir. Pero nuestra fe no tiene que estar sustentada en eso. Dios no se mueve. Dios está cercano. Le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar un momento antes de participar de la Santa Cena en esta mañana. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová en escondrijos, que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. No soy yo Dios de lejos. Quizás venís en un tiempo donde sentís a Dios lejano. Donde estás buscando o luchando con cosas o esperando. O aún como quizás aquel varón de que estaba en medio del sueño en el desierto y estaba en medio de la situación y de golpe se abrieron los ojos y él vio que Dios estaba en ese lugar. Dios está en medio del desierto. Dios está en medio de lo que estás viviendo. Y no dejes que lo que ven tus ojos, lo que siente tu corazón, lo que vos esperás,
se haga más grande que el Dios que creemos. Que muchas veces nos lleva a cuestionarlo. A alejarnos. A escondernos. Pero Él en esta mañana nos habla para atraernos a Él y para que salgamos en esta mañana con la plena convicción de que Él está al lado tuyo. Señor, en esta mañana recibimos tu palabra, recibimos tu consejo. Vos conocés cada uno de nuestros pensamientos, vos conocés cada una de nuestras actitudes. Señor, aquel que intencionalmente quizás está en una postura de esconderse, como diciendo Dios no ve, no dice nada, así que puedo mantenerme así, que en esta mañana pueda sentir la presencia de tu Espíritu Santo real, firme, Señor, mostrando de que por más que yo cierre la puerta, Señor, vos entrás en esa puerta, en esa habitación. Por más que tome distancia, Señor, para vos no hay distancias. Por más que levante argumentos, Señor, para vos, delante tuyo no hay argumentos, Señor. Porque vos sos Dios. Señor, quizás en medio de las tormentas, de las pruebas, de lo que nos toca vivir en este tiempo, podemos sentirte lejos y distantes, Señor. Pero, Señor, entendemos que más allá del sentirte lejos, vos estás al lado nuestro, Señor. Que puedo confiar, Señor, que vos no me vas a soltar de la mano, Señor. Que vos, Señor, no estás desatendido, Señor, a lo que estamos atravesando. Señor, que el proceso, lo que vos querés que atravesemos, podamos hacerlo y salir aprobados por vos, Señor. Que podamos aprender, Señor, y ser mejorados, Señor, a través de eso. Señor, en esta mañana te damos gracias porque vos estás con nosotros, Señor. Gracias porque vos estás conmigo, Señor. Gracias, Señor, porque quizás quisiera distinto, o una revelación distinta, o una vivencia distinta, pero más allá de eso puedo decir con plena confianza, vos estás conmigo, Señor. Vos estás, Señor, y estás en control. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús.